Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi ponencia. Es un placer poder participar en este congreso y sobre todo, pues nada, os agradezco de verdad que os paséis un rato por este canal y por esta charla que confío en que sea de vuestro interés. La charla que voy a presentar yo, la charla que voy a plantear, lleva por título, bueno, es un poco rimbombante, es un retrato del Hollywood del siglo XXI. En realidad lo que vamos a hacer es una cosa un pelín más discreta o algo menos pretencioso. Básicamente de lo que se trata es de intentar proponer dos ejes de análisis, dos categorías de análisis. eh, a partir de las cuales definir de alguna manera la tarea o el trabajo que vienen realizando los cineastas en el Hollywood del siglo XXI, en el Hollywood de estos primeros 26 años de centuria. De alguna manera delimitar a partir de cuatro figuras esenciales o que son paradigmáticas por lo bien que representan la intersección de esos dos criterios. Intentar hacer un mapeado, un pequeño panorama insisto, ¿no? de cómo está la producción cinematográfica en Hollywood actualmente y el recorrido que ha tenido durante este primer cuarto de siglo XXI, ¿vale? Bien, en primer lugar, para definir un poco los términos en los que nos vamos a mover, hablaremos de Hollywood, por supuesto, entendida como un enclave geográfico, es decir, eh, la zona del estado de California, concretamente de la ciudad de Los Ángeles, donde se concentra el grueso de la producción cinematográfica estadounidense. Y al mismo tiempo, Hollywood no solo va a representar eso, sino también una idea concreta de lo que supone el cine estadounidense, entendido como ese cine hegemónico que ha funcionado como una especie de molde en los imaginarios socioculturales de todo el siglo XX, a partir fundamentalmente de dos ideas básicas: las películas como relatos audiovisuales y las películas como objetos comerciales, ¿vale? Es decir, esa idea de contar algo a través de imágenes y sonidos y de una determinada articulación de esas imágenes y sonidos, básicamente con una idea del borrado de las instancias enunciadoras. Y por otro lado, la idea de que una película debe también cumplir necesariamente un fin lucrativo, un fin comercial, un fin de rentabilidad para su industria, ¿vale? Bien, esta es la idea que no solo define el cine de Hollywood, sino en gran medida la manera en la que el espectador medio del siglo XX concibe el cine como tal, lo que algunos autores como Alonso García han definido como el cine-cine, el cine de verdad, el cine con mayúsculas, muy irónicamente desde este punto de vista. Eh, y es un poco el centro de interés de esta comunicación, de esta presentación, ¿vale? Eh, Como hemos visto, desde el punto de vista del relato audiovisual o desde el punto de vista del objeto comercial, las películas y la forma de hacer las películas define a su vez dos grandes categorías de análisis, que es a las que me refería yo, a las que hacía referencia al principio de la presentación. Esas dos categorías de análisis van a hacer referencia a las maneras en las que los cineastas de Hollywood se relacionan bien con el texto, bien con la película que hacen, bien con su contexto, bien, es decir, con la industria que cobija esos procesos de producción, distribución y exhibición, ¿vale? Bien, en ese sentido, vamos a empezar a hablar pues, con la relación que mantienen los cineastas de Hollywood con su contexto. Y ahí vamos a definir dos tipos de relaciones absolutamente extremas, situadas en los polos opuestos de un espectro que admitiría, por supuesto, muchísimos grises en medio. La primera manera ideal o extrema de relacionarse con la industria cinematográfica por parte de los cineastas es la que viene definida por la figura del insider, ¿vale? Es decir, alguien reconocido por la industria y alguien que reconoce los procesos de producción, distribución, exhibición, los procesos comerciales, críticos y de decodificación tanto de textos como de relación con los públicos que suponen el marco en el que trabajar en esa industria, ¿de acuerdo?
no son, las figuras insider no son cineastas que contesten el marco, sino figuras que de alguna manera se acomodan con facilidad a él, ¿vale? Al lado de las figuras insider tenemos las figuras outsider, figuras que mantienen una relación mucho más problemática, irregular o conflictiva con la industria, por muchas razones, desde la propia naturaleza de sus películas a la naturaleza de los procesos de producción que les gusta capitanear o liderar a estos cineastas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tendríamos estas dos figuras o tipos ideales de manera inicial. El cineasta insider y el cineasta outsider. Por otro lado, si tenemos en cuenta la relación que los cineastas mantienen con sus textos, con sus películas, también estableceríamos ahí dos grandes figuras ideales que, por supuesto, al aterrizar la cuestión en el análisis concreto, veríamos que se contaminan, que esas figuras ideales muestran tremendas impurezas o concomitancias con otras maneras de trabajar las películas, ¿no? Pero bueno, estas dos figuras ideales, que son las que de alguna manera vertebran esta propuesta de análisis, serían por un lado lo que hemos dado en llamar cineastas del artificio o cineastas irónicos frente a los cineastas de la emoción o cineastas sinceros, ¿vale? Eh, los cineastas del artificio son aquellos que mantienen una distancia alta con su propia producción, una distancia en muchos casos irónica, son muy autoconscientes de los procesos de producción y de creación que dan como resultado la película que están haciendo y en gran medida visibilizan esa conciencia en el resultado final de su texto fílmico. Por su parte, los cineastas de la emoción son cineastas que abrazan desacomplejadamente las capacidades más o menos emotivas, más o menos expresivas de la ficción que manejan, no miran su material ni miran a sus personajes con esa distancia entre crítica e irónica y proponen una relación mucho más inmersiva, un zambullido mucho más intenso en la ficción que plantean, ¿vale? Bien, si realizásemos un cuadrado semiótico en el cual se cortasen cada una de esas dos categorías necesariamente en cuatro tipos, es decir, el insider el cineasta insider del artificio, el cineasta insider de la emoción, el cineasta outsider del artificio y el cineasta outsider de la emoción, presentaríamos cuatro cineastas que por diferentes razones eh, se acomodan bien a estas categorías de análisis y que de alguna manera servirían para echar a andar aproximaciones más cercanas y más microscópicas a sus obras, ¿no? Dentro de este rápido repaso tendríamos a un cineasta insider del artificio como es Quentin Tarantino. ¿Por qué es insider Quentin Tarantino? Porque es alguien perfectamente mimado por la industria, reconocido por su academia, ha sido ganador de varios premios Oscar, ha estado nominada en varias ocasiones, tiene un reconocimiento por parte del público también grande y, por supuesto, forma parte de una de las dos grandes tradiciones mainstream de producción estadounidense, como es el Indiewood o los Hijos de Sundance, del cual probablemente sea el mito referencial, ¿no? Al mismo tiempo es un cineasta del artificio porque ha construido toda su carrera sobre las claves estéticas del pensamiento postmoderno. Hibridación de géneros, borrado de la jerarquía de los valores culturales, una distancia irónica tremenda con respecto a los postulados de la ficción, la caída de los grandes relatos. Todo eso está formando parte del ADN más esencial de su cine. La cineasta que respondería a la categoría de outsider del artificio sería en este caso Sofía Coppola. Sofía Coppola es una figura bastante interesante porque a priori no tendría ni mucho menos que ver
con un outsider. Es hija de una de las leyendas del Hollywood de los 70. Por supuesto, ha podido acceder a la profesión cinematográfica sin ningún tipo de problema u obstáculo, pero es una cineasta que por la propia naturaleza de su cine, tremendamente artificioso en tanto en cuanto supone un extrañamiento constante con todo aquello que relata, fruto seguramente de las influencias europeas, mucho más que de la tradición norteamericana, ha generado un cierto rechazo, cierta incomodidad que se traduce en, por supuesto, el poco predicamento que tiene en la taquilla y, por descontado, y esto es bastante más llamativo, el poco aprecio académico que la industria le ha dispensado. Sus películas apenas tienen recorrido en las temporadas de premios, etcétera. Como cineasta insider de la emoción, tendríamos por supuesto a Christopher Nolan, una persona absolutamente asentada en la industria, incluso que se ha arrogado el papel de salvador de esa misma industria en momentos críticos como la COVID-19 y es decir, su naturaleza insider, no creo que haga falta ni siquiera mencionarla mucho más, pero que sí que es un cineasta completamente imbuido de la idea de la emoción y no de la ironía, en tanto en cuanto cree firmemente en el concepto de espectáculo cinematográfico como una relación indefinible, pero tremendamente íntima entre el espectador y la película dentro de la sala. El espectáculo cinematográfico para él sigue teniendo una cuestión casi mágica, un aura que se niega a rechazar y que además le ha traído a veces ciertos problemas. Y por supuesto, tenemos por último al cineasta outsider de la emoción en la figura de M. Night Shyamalan. Es un outsider, en este caso casi de manera literal, porque es alguien que vive en Filadelfia, vive alejado de los procesos de producción, incluso de socialización dentro de la industria. Es una persona que ha tenido vaivenes críticos y académicos tremendos. Académicos, de hecho, ninguno. Se le reconoció el sexto sentido y todo lo demás no, ¿vale? Eso es una figura bastante al margen de los núcleos mainstream de producción y reconocimiento. Y al mismo tiempo es una figura tremendamente pegada a la capacidad que tiene la ficción, tanto la ficción y las fábulas, la capacidad fabuladora y del relato que tiene, la función mediadora que tienen esos elementos entre las relaciones entre personas e incluso de manera mucho más drástica como transformadoras de la realidad. ¿Vale? Bien, es un repaso somero, es un repaso rápido que quiere simplemente plantear un panorama sobre el que discutir y de alguna manera intentar cartografiar las principales claves de una de las industrias fundamentales del cine mundial. Hasta aquí mi presentación. Espero que haya resultado de interés y quedo a la espera de cualquier duda o pregunta que podáis plantear. Muchas gracias. Hasta luego.